Ministre, nos enseñe, nos aconseje, nos pastoree ese Espíritu de Dios. Y te damos la gloria y la honra solamente a ti, mi Señor, porque solo tú eres digno de recibir la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, mi Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Su presencia está en medio nuestro. Qué maravillosa es la gloria de Dios. Enséñanos, Señor. Quiero que por favor vayamos a Filipenses capítulo 2. Hay una poderosa palabra para esta noche en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Quiero que tengan muy presente, pero que se graben este versículo, el versículo 9. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Nosotros podemos ver en la antigüedad que era algo particular, pero también era muy importante la escogencia de nombres específicos o especiales para las personas. Y esto con el fin de dar a entender qué iba a ser la persona más adelante, qué iba a llegar a ser su vida, o qué era, por decirlo así, como su destino. Y esto era algo muy frecuente, pero era algo muy importante. Y nosotros podemos ver esto en los nombres que designaba algo como una tarea, como un proyecto, como un propósito especial para esa persona, de acuerdo a lo que significara el nombre que se le había puesto. Por ejemplo, nosotros podemos ver el nombre de Abraham. Abraham significa padre enaltecido, pero esto no era lo que realmente iba a ser o llegar a ser Abraham. Dios lo llama, lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos, le dice que le va a mostrar una tierra, lo guía, le va enseñando, le va prosperando, y mientras en el camino, cuando Abraham empezó a obedecer, Dios decide cambiarle el nombre de Abraham a colocárselo y ponerle Abraham. Y Abraham significa padre de muchas gentes o padre de multitudes. Y esto significaba que Dios quería que Abraham supiera lo que iba a llegar a ser él más adelante, porque Dios le había dado una promesa que por medio de él iba a ser una nación grande, y también benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Dios le puso el nombre, o le cambió el nombre a Abraham, para que llegase a enterarse y saber que él iba a ser eso, padre de muchas gentes o padre de multitudes. Por eso la importancia del cambio del nombre, o el nombre que se le puso a Abraham. También lo podemos ver con Isaac. Acordémonos que Abraham y Sara eran estériles y que ellos no habían podido tener humanamente ese milagro de tener a su hijo, pero Dios le había dado la promesa que por medio del hijo que ellos iban a tener, se iba a cumplir la promesa de que iban a ser una nación grande, y que iban a ser grande con esa familia, y benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Dios le regaló
algo que era imposible para los hombres. Le regaló a su propio hijo. Y el nombre que se le puso al hijo de Abraham y de Sara fue Isaac. Y este nombre significa que al escucharlo se iban a reír, pero no risa de burla, sino de asombro, porque iban a escuchar lo que Dios había hecho con esta familia y se iban a asombrar en gran manera, porque se iban a dar cuenta que Dios les dio un milagro sobrenatural, que ese Isaac era de risa de lo sorprendente y maravilloso que es el Dios que hizo ese milagro posible. Y no solamente esto, sino que sabiendo que en Isaac iba a empezar también a gestarse lo que Dios le había prometido, que era padre de multitudes, porque por medio de Isaac era la promesa. Por eso la importancia del nombre. Pero también podemos ver el nombre de Jacob. Este nombre significaba que era usurpador. Y Jacob, en cierta forma, empezó como a comportarse de la misma forma como se le había puesto ese nombre. Y él, por tratar de tomar la bendición, de querer la bendición, lo que hizo fue usurpar o quitar el lugar de lo que era su hermano, porque era el primogénito, y recibir la bendición que le era para su hermano Esaú. Esto le conllevó o lo llevó a que tuviera que salir corriendo porque su hermano lo quería matar. Durante muchos años Jacob vivió siendo como un usurpador, porque ese era el nombre que significaba el nombre de Jacob. Pero Jacob empezó a seguir al Señor, caminó con Dios, empezó a obedecerle, Dios le empezó a bendecir, y en un momento dado Jacob empezó a luchar. Dice la Biblia que se encontró toda la noche luchando Jacob contra Dios. Y dice la Biblia que luchó toda la noche hasta que Dios lo bendijo y le cambia el nombre de Jacob. Ahora le puso el nombre de Israel, que significa el que lucha o el que pelea con los hombres y con Dios y ha vencido. Esto era algo significativo para la vida de Jacob, porque no solamente había acabado ese mal nombre o esa mala experiencia de ser usurpador, sino que a partir de ese momento también se iba a empezar a gestar la bendición para Jacob, que él también iba por medio de él a gestarse la promesa de que iba a ser padre de muchas gentes. Y no solamente esto, sino que cuando se encuentra con su hermano, de inmediato hubo reconciliación, porque venció con Dios y el Señor le dio la victoria. El cambio del nombre provocó también en Jacob gran bendición para su vida. Estos cambios o estos nombres que se le colocaban a las personas era significativo y marcaba la diferencia de qué iba a hacer esta persona o iba a condicionar para algo en específico de lo que se iba a convertir más adelante. Pero no solamente lo podemos ver con las personas. Dios también se manifiesta o se revela a través o se da a conocer a través de estos nombres. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos que al Dios Todopoderoso se le puede llamar de diferentes formas. Y no es que sean diferentes dioses, sino que es para que nosotros le conozcamos cómo es Él y cómo es que se manifiesta a favor de aquellos que le invocan y que le creen. Podremos ver como Jehová, Dios de los ejércitos. Pero esto, Dios dijo, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel necesitaba que Dios interviniera. Y él dijo, Dios, yo soy Jehová de los ejércitos porque peleo por ti. Yo soy el que te doy la victoria. Yo soy el que voy a pelear. Tú no tienes que pelear. Yo soy el que voy a abogar por tu causa. Por eso se le conoce como Jehová, Dios de los ejércitos. El que pelea por nosotros y el que nos da la victoria. Pero también podemos conocerlo como Jehová Rafa. En medio del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba allí, directo yendo para la tierra prometida, en un momento dado necesitaran la intervención de Dios. Y Dios se manifiesta a ellos y les dice, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Haciendo alusión de cómo era Dios en ese momento y cómo se iba a manifestar a favor de ellos, que es el Dios que sana.
Pero también podemos ver cómo también se le conoce a Dios como Jehová Jireh, que es el que provee. Y esto lo podemos ver cuando Abraham iba a ir a sacrificar a Isaac. Y antes de hacerlo, él escucha una voz que le dice: detente, Abraham, porque ahora conozco que temes a Dios. Y cuando él no se retractó, se le fueron abiertos los ojos y vio que un carnero estaba trabado en una zarza o allí en esa parte. Y en ese momento Abraham dijo: ahora conozco que Dios es el que provee. Y por eso se dice en ese lugar Jehová Jireh, que es el proveedor. Y esto lo podemos entender, que Dios, Jehová Jireh, es el que provee, el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y podemos entenderlo de miles de formas como Dios se quiere manifestar o quiere revelarse a nosotros. Y esto lo hace también por medio de cómo se hace llamar. Y hay muchas referencias de Jehová Shalom, que es nuestra paz, que es nuestra bendición. Jehová Nishi, Jehová Sekenu. Hay muchas formas de que Dios se está manifestando, se está haciendo conocer para que nosotros sepamos no solamente quién es Dios, sino también cómo se va a manifestar a favor de nosotros. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos los nombres o cómo es que Él se da a manifestar o se da a conocer a nosotros, los hijos de Dios. Pero también quiero mencionar algo, y es lo que traigo alusión con lo que acabamos de leer en Filipenses. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino por un propósito especial, y era que debía ir a la cruz del Calvario para tomar el lugar de nosotros, morir, pero por medio de esa muerte nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero el pasaje que nosotros leímos se nos dice que Él se humilló a sí mismo y fue a la cruz y murió, pero Dios lo levantó. Y dice la Biblia que Dios lo levanta, pero que le da un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde me quiero centrar, porque muchas veces no conocemos la importancia del nombre precioso y poderoso de Jesús. No entendemos la magnitud de lo que es mi Señor Jesús. Por eso quiero resaltar lo que verdaderamente o lo que significa el nombre y que verdaderamente necesitamos conocer. Jesús es sinónimo de salvación. Jesús es sinónimo de misericordia. A Jesús, ese nombre es el ungido. Pero también podemos ver que en su palabra encontramos como que Jesús es el príncipe de paz, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos ver de esa forma. Pero algo que quiero mencionar es el nombre de Jesús, porque detrás de ese nombre tiene implicaciones poderosísimas que yo quiero que conozcamos en este día. Jesús, el nombre de Jesús es poderosísimo para traer protección. Y quiero traer alusión, a colación, un pequeño testimonio de que nosotros vivimos hace 2 días. Este viernes que pasó, nosotros íbamos de camino a otra ciudad, como a 2 horas de aquí. Y había empezado a nevar y pues por supuesto había mucha nieve en el camino. Las calles estaban un poquito difíciles, había mucha nieve en el camino y era muy complicado manejar en ese momento. Nosotros íbamos muy precavidos, manejando con cuidado, íbamos de camino a una velocidad normal, pero en un momento dado el carro empezó a resbalarse de un momento premeditado. Se empezó a resbalar y empezamos a girar y nosotros en nuestra mente llegamos a pensar que nos íbamos a estrellar, que nos íbamos a ir contra el barandal de ese pequeño puente que íbamos pasando. Entonces, en ese mismo instante, lo único que salió por mi boca fue Jesús. Es lo único que dije. Mi esposa en ese momento solamente me dijo, quita el pie del freno. Y en un instante nosotros vimos cómo el carro literalmente se enderezó y empezamos a seguir como si nada hubiera pasado. En ese mismo momento,
Después de todo el camino empezamos a ver cómo carros estaban volcados, carros al lado de la carretera porque estaban resbalando y había mucha tensión en la parte espiritual. Pero hasta que yo llegué a la casa supe lo que había pasado y era que teníamos un ataque del enemigo que quería dañarnos porque él sabe las cosas grandes y poderosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero lo que más me llama la atención es que nosotros en ese momento lo único que clamamos o nosotros dijimos en ese momento fue Jesús. Y apenas dijimos ese nombre, de inmediato el carro se enderezó y empezamos a seguir nuestro camino y no tuvimos ningún daño y por supuesto todo fue perfecto. ¿Por qué? Porque no había entendido en ese momento lo que había pasado, pero cuando ya el Señor me estaba ministrando y me estaba enseñando, Él me hizo recordar que el nombre de Jesús tiene poder para protección. Y el Señor nos protegió por ese precioso y poderoso nombre que es Jesús de Nazaret. Por eso la importancia de conocerlo a Él por medio de su nombre, que es Jesús el que nos protege. Pero también podemos conocer a Jesús porque el nombre de Jesús es salvación. En la Biblia se nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener salvación. Eso lo dice Hechos. Y también Romanos nos dice que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que está vivo, vamos a ser salvos. Por medio de su nombre podemos ser salvos. Si creemos en Jesús, vamos a poder llegar al Padre porque Jesús mismo lo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús es sinónimo de salvación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jesús, dice su palabra, serán salvos. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene poder para salvar a todos aquellos que invocan y crean en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que debemos entender. Jesús no es un simple nombre, es el nombre poderoso que tenemos y que es de salvación. Jesús es sinónimo de salvación. Pero también Jesús es sinónimo de perdón, porque todos los que invocamos el nombre de Jesús, todos los que confesamos a Jesús, vamos a también tener perdón de pecados. Por eso es importante entender que Jesús es salvación. El nombre de Jesús significa también protección. El nombre de Jesús significa que vamos a tener esa liberación también. Porque dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero también el nombre de Jesús tiene poder para echar fuera demonios. Cuando Jesús estaba enviando a los discípulos, les dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y es lo que nosotros debemos entender hoy en día. Porque muchas veces nosotros adoramos a Jesús, pero no le conocemos realmente lo que es Él. Por eso, en la medida que nosotros conozcamos cómo es Él y cómo se revela a nosotros, así mismo vamos a poder tener mayor o una mayor relación real con el Todopoderoso. Jesús es sinónimo de misericordia. Nosotros podemos ir confiadamente a Él. Podemos acudir y poner nuestras cargas y hallaremos descanso en Él. Podemos encontrar también bendición. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que Jesús mismo nos dice y es: hasta ahora nada habéis pedido, pero pidan en mi nombre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Dios nos va a dar o nos va a conceder las peticiones que nosotros le hagamos, pero en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el nombre de Jesús tiene poder para salvar, perdonar, restaurar, libertad, sanar, pero también para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Y yo lo puedo decir de esta forma porque me gusta esta ilustración que es muy fácil y sencilla de entender.
Cuando nosotros recibimos un cheque, ese cheque solamente puede ser válido para retirar la cantidad o la suma de dinero que dice, a menos que tenga el sello de la empresa o del jefe quien está dando la orden para que la persona quien tenga el cheque en sus manos lo pueda retirar. Y sin ese sello no lo pueden hacer. Y eso mismo pasa con nosotros. Nuestras oraciones son como una carta, por decirlo así. Pero esas oraciones tienen que ir selladas, por decirlo así, con el nombre de Jesús, para que se haga válido todo lo que estamos pidiendo, porque por medio de Él es que nosotros tenemos absolutamente todo. Por medio de Jesús tenemos todas las peticiones que le hagamos, porque ese nombre tiene poder para obrar milagros, para mover todo a nuestro favor. Por eso, amada familia, necesitamos entender que ese nombre es sobre todo nombre. Por eso el pasaje que quise traerles y resaltar lo que verdaderamente es el nombre de Jesús. Si nosotros logramos entender qué significa su nombre, vamos a poder relacionarnos de una forma diferente con nuestro Dios. Vamos a poder conocer cómo es que Él se quiere revelar a nosotros y qué quiere hacer a favor nuestro. Por eso yo puedo resumir esto. Sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada, porque Él mismo nos lo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en Jesús encontramos perdón de pecados. En Jesús encontramos salvación. En Jesús encontramos misericordia. En Jesús encontramos protección. En Jesús encontramos bendición. En Jesús encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es muy importante que entendamos que fuera de Jesús no hay absolutamente nada. Con Jesús podemos acudir y Él nos va a levantar. Él nos va a dar fuerzas. Él nos va a avivar. Él nos va a bendecir. Él nos va a enseñar todo lo que necesitamos. Ese precioso nombre es poderoso. Es el arma espiritual que nosotros tenemos y que por medio de ese nombre podemos vencer. Por medio de ese nombre podemos echar fuera demonios. Podemos hablar nuevas lenguas. Podemos ser llenos del Espíritu Santo por medio de Jesús, porque Jesús es el que nos unge con el Espíritu Santo. Eso lo dijo Juan el Bautista, que venía uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego a aquellos que creyeran. Por eso lo que quiero hoy que nosotros entendamos es que en Jesús lo tenemos absolutamente todo. Fuera de Jesús no hay nada que nosotros podamos hacer. Jesús es salvación. Jesús es perdón. Jesús es protección. Jesús es libertad. Jesús es bendición. Jesús es paz. Jesús es reconciliación. Jesús es todo lo que el ser humano necesita. Y es el Dios Todopoderoso a quien nosotros podemos acudir sin recibir rechazo de parte de Él. Y aparte de eso, Él mismo nos prometió que iba a estar con nosotros para siempre. Así que podemos estar seguros que Él está con nosotros y que ese nombre poderoso es lo que necesitamos. A ese Dios maravilloso es a quien necesitamos todo el tiempo. Por eso, la importancia de conocer su nombre, la importancia de saber cómo es que Él se quiere revelar a nosotros, manifestar para que nosotros le conozcamos y de esa forma podamos vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos. Jesús es la razón aún de la próxima festividad que vamos a celebrar esta Navidad, porque Jesús es la razón de esta Navidad. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Amén. Así que lo que hoy quiero es que corramos a Jesús. Y como les vine diciendo, en Jesús lo tenemos absolutamente todo. Así que si estamos necesitando un milagro, corramos a Jesús.
Si necesitamos protección, está en Jesús. Si necesitamos sanidad, está en Jesús. Porque dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si necesitamos fortaleza, está en Jesús. Todo lo tenemos en Jesús. Así que lo que hoy necesitamos hacer es correr a Jesús. Si estamos afligidos, si estamos ansiosos, si necesitamos ayuda, si necesitamos fortaleza, lo único que tenemos que hacer es correr a Jesús. Él es la respuesta para todo lo que necesitamos en esta vida. Así que yo quiero que oremos en esta tarde, en esta noche, y le digamos a mi Jesús que lo necesitamos. Y lo vuelvo a repetir, Jesús es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor y gracias por tu bendición. Pero hoy decidimos correr a ti, mi Jesús. Hoy sabemos que contigo lo tenemos absolutamente todo. Que contigo, Señor, encontramos salvación, restauración, libertad, perdón de pecados. Que contigo, Señor, vamos a ser levantados. Que contigo vamos a ser fortalecidos. Que apartados de ti nada podremos hacer, Señor. Por eso te necesitamos, Jesús. Y oramos a ti, Padre, en el nombre de tu santo y poderoso Hijo Jesús. Y actúa a favor nuestro. Glorifícate, Señor, en medio de tus hijos, de tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Ese nombre poderoso. Nombre sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Y en este momento, solo corre a Jesús. Solo dile, Señor Jesús, te necesito. Quédate conmigo. Actúa a favor mío y a favor de mi familia. Solo clama a Él, que Él te va a responder. Solo ora en su nombre, porque es en su nombre que tenemos todo lo que necesitamos. Es en su poderoso nombre. Yo te doy gracias, Jesús. Y yo oro a ti, Padre, por aquellos que están necesitando un milagro. Aquellos que están afligidos, Señor. Aquellos que están endeudados, quizás. Aquellos que están, Señor, con una enfermedad, con problemas familiares. Yo oro a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú les ayudes a salir de esa dificultad y les des la victoria que tanto necesitan. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú les bendigas, les sanes por completo y les fortalezcas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y en este momento solo levanta una oración. Pero acuérdate que en el nombre de Jesús esas peticiones van a ser respuestas definitivas para tu vida. Yo te doy gracias, Señor. Solo proclama el nombre de Jesús. Solo exalta el nombre de Jesús. Solo adora el nombre de Jesús. Porque en Él hay poder, hay victoria, hay bendición. Gracias te doy, Jesús. Yo te ruego, Señor, que les llenes en esta hora. Que soples, Espíritu de Dios, sobre sus vidas. Que ellos puedan entender la grandeza de tu nombre, de tu señorío. Que puedan conocerte cada vez más, pero que sepan cómo es que tú quieres manifestarse en sus vidas, el poder tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, mi Jesús. Ahí en este momento solo dígale: Jesús, te necesito. Jesús, ven en mi ayuda.
Porque dice su palabra que todos los que vienen a Él, Él no les va a echar fuera. Él está esperándote. Solo acude a Él en cualquier momento y circunstancia de tu vida. Solo acude a Él. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Llénales en esta hora. Y te damos gracias, Señor Jesús. Grande y poderoso es tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Jesús. Y te necesitamos porque hoy entendemos que no podemos hacer nada fuera de ti. Que todo lo encontramos es contigo, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. Hay necesidades que Dios va a hacer un milagro en ellas. Él quiere quitar esa carga. Él quiere fortalecerles. Él quiere avivarles. Él quiere darle la respuesta a esas necesidades. Así como se lo dijo al leproso, yo quiero. Él también les está diciendo, Él lo va a hacer. Yo quiero hacer eso. En el nombre de Cristo Jesús. Solo exponle a Él la necesidad que tienes. A mi Jesús, porque Él tiene poder para obrar en tu vida. Yo te doy gracias. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo te doy gracias, Jesús. Te pido sanidad completa para aquellos que necesitan sanidad, Señor. Restauración de sus hogares, de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Toda aflicción se va fuera. Toda tristeza, toda opresión por el enemigo se va fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.